Esta etapa abarca desde la fundación de Roma hasta el año 243 de la era romana, es decir, del año 753 al 510 a.C. Se tienen muchísimas dudas y espero que después de ver este video te queden totalmente claras para que sepas de dónde surge lo que conocemos como Roma, o lo que conocimos, mejor dicho. Tenemos que comenzar diciendo que todo lo que se sabe acerca de los principales habitantes o de los primeros son leyendas. Todo lo que conocemos acerca de ellos son en base a esto, y por lo que conocemos en leyenda conocemos que hubo habitantes y que hubieron contacto entre ellos. Se le llamaba Península Itálica y es algo muy importante de conocer, ya que en ese énfasis fue en donde ellos convivieron y tuvieron sus relaciones que llevaron a cabo lo que conocemos como el Estado-Ciudad de Roma. Es un hecho que en la península itálica hubo 3 pueblos, los más importantes, y que en ellos hubo convivencia. Entonces, los primeros son los latinos, que están encontrados en el centro, los etruscos, que están encontrados en el norte, y los sabinos, que están encontrados en el sur. Y gracias a que estos 3 tuvieron convivencia, pudieron formar lo que ahora conocemos, o lo que conocimos, como la ciudad-estado de Roma. La población se encontraba dividida por 30 curias, 10 curias por cada una de las poblaciones, y es importante el mencionar que se encontraban divididos como ellos querían, es decir, no se tenía un número exacto de los individuos que contemplaban cada una de las curias. Dentro de todos los individuos también se encontraba dividido por agrupaciones, y una de las agrupaciones principales fue la de la gens, o la agrupación de carácter aristocrático. Quienes formaban parte de esta organización tenían un culto familiar especial y era dividido entre hombres y mujeres, aunque nada más podrían formar parte hombres, y se heredaba por parte de vía masculina. Se trata en realidad de varias familias muy extensas con pasados comunes y ligadas entre sí por el mismo nombre gentilicio. Es muy importante recalcar que cada una de estas familias era representada por el pater familias. Hay que destacar un punto muy importante, que es la división que había en ese tiempo en la sociedad, de los patricios y los plebeyos. Los patricios dirigen la vida política, social y religiosa de Roma, teniendo una situación privilegiada en la sociedad. Por otro lado tenemos a los plebeyos, quienes eran la mayoría de la población, quienes eran los más pobres, y se trataba siempre de acabar con la desigualdad entre las clases sociales, llevando a problemas internos entre los plebeyos y los patricios. Las fuentes formales del derecho a la monarquía están totalmente reducidas, y podemos decir que fue principalmente una: la costumbre de los antepasados. Todo estaba basado en las leyendas, todo estaba basado en lo que habían escuchado en su historia de sus antepasados, quienes formaron parte de la historia y de su existencia, y esa fue la manera en la que el derecho se llevaba a cabo en la época monárquica. Sistemas jurídicos del derecho romano en la monarquía. Bueno, durante esta etapa existieron 3 elementos del poder público, que era el rey, los comicios y por último el senado. Principalmente podemos decir que era básicamente un sistema jurídico que se encargaba de regular las actividades de cada persona. Bueno, el rey fue nombrado a través de los comicios. Durante la monarquía existieron 7 reyes. Principalmente el primero fue Rómulo, igual fue el que fundó Roma y fue el creador del Senado. Luego encontramos al segundo rey, que fue Numa Pompilio. Este rey lo que introdujo fue la religión a Roma. De igual manera, los reyes sucesores trajeron avances muy importantes, como por ejemplo el poder militar y el aumento de la facultad del Senado. Por otra parte, un rey muy importante fue Servio Tulio, que trajo una reforma política administrativa. Esto quiere decir que daba censo económico de cada poblador de Roma. Cada jefe familiar daba informes de su economía a Roma, pero las consecuencias de esto fue que se creó los comicios por centurias, que veremos más adelante. Los comicios eran una asamblea legislativa, es decir, que tenían un carácter político. Durante la monarquía existieron 2 tipos de comicios, que eran los comicios por curias y los comicios por centurias. Los comicios por curias. Estos eran los más antiguos. Su objetivo era asegurar los ejercicios de los derechos políticos, religiosos y de las festividades en general. Las decisiones que ellos tomaban se tomaban de manera indirecta. Los votos se hacían por curias. Si la mayoría de curias votaban por esa propuesta se iba a cumplir. Los comicios por centurias. Esto se debió al constante crecimiento de la población.
como vimos anteriormente que hubo un censo económico de cada familia, por eso surgieron 5 tipos de clases que veremos ahorita. La primera clase era de 80 centurias de personas con 100.000 a 75.000 haces. La segunda clase con 20 centurias de personas con 75.000 a 50.000 haces. La tercera clase con 20 centurias de personas con 50.000 a 25.000 haces. La cuarta clase con 20 centurias de personas con 25.000 a 12.500 haces. Y por último la quinta clase con 30 centurias de personas con menor a 11.000 haces. En este caso, las votaciones se seguían realizando como en los comicios por curias. Eran votaciones indirectas, pero tenían una diferencia, que aquí tomaba más importancia los de las primeras clases. Y por último quedaban las últimas clases, aunque eran como que no tuvieran un valor, porque siempre tomaban más valor las clases primeras y dejaban por último las clases últimas. Luego pasamos al Senado. El Senado en su principio fue un grupo consultivo al rey que asesoraba y daba apoyo. Y a simple vista poco a poco se le empezó a tomar más valor. Cabe destacar que el Senado estaba conformado por 100 miembros, los cuales los elegía el propio monarca. La República Romana. Esta etapa comienza en el año 510 y termina en el año 27 a.C. Consideramos mencionar que en esta etapa aún perduraba la batalla entre los patricios y los plebeyos. Y finalmente los plebeyos terminan yéndose de la ciudad, ya que no contaban o no se sentían con valores, no se les escuchaba su voz, por esa misma manera decidieron irse. Al ver esto, los patricios convencen a los plebeyos de regresar, otorgándoles derechos y ser representados por 2 magistrados de la tribunus de la plebis. Asimismo, se les dio el poder de convocar una asamblea propiamente de ellos, pero más adelante las votaciones o las decisiones que ellos tomaban tarde o temprano empezaron a afectar a los patricios. Esto hace que poco a poco, hablando jurídicamente, las dos clases, tanto patricios como plebeyos, empezaron a igualarse. Esto no fue lo único que se vio en la República Romana. Aparte, Roma se ve como una de las potencias más poderosas del mundo antiguo. Y también Roma se encontraba en una gran expansión territorial. Por ejemplo, prácticamente ellos se hicieron dueños del mar Mediterráneo. Y por otra parte, este periodo también fortaleció bastante sus instituciones políticas. Respecto a las fuentes formales del derecho, podemos decir que la costumbre sigue existiendo de igual manera que en la etapa anterior. Sin embargo, es en la República donde encontramos la presencia de verdaderas fuentes formales. Tenemos las leyes, los edictos de los magistrados, los senadoconsultos, la jurisprudencia y los plebiscitos. Las leyes es todo lo que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado, y también encontramos 2 divisiones, las curiadas y centuriadas, por lo que es de suponer las primeras son las emitidas en los comicios por curias y las segundas en los comicios por centurias, y a la conjunción de ambas divisiones se les conoce como legis rogatae, que sirve para distinguirlas de las emitidas por los magistrados denominadas legis datae. Por otra parte, es importante mencionar que las leyes se componen de 3 partes. La primera se llama praescripto, que es donde se menciona el nombre del magistrado que efectuó su propuesta y el día en que fue votada. La segunda se llama rogatio, que es el texto propiamente, y la tercera se llama sanctio, que es la parte donde se menciona la sanción correspondiente si la ley es infringida y las disposiciones relativas a su observancia. Los edictos de los magistrados eran un tipo de planificación en donde precisamente los magistrados explicaban la manera en que iban a llevar a cabo su magistratura, y estos eran emitidos por los ediles en la ciudad de Roma, los pretiles y los gobernadores de las provincias, quienes fungían como administradores de la justicia, y era así como aplicaban derecho. Los senadoconsultos son las medidas legislativas emitidas por el Senado,
Como vimos, en un principio estos consistían en simples consejos dirigidos a los magistrados. Tiempo después van tomando importancia cuando se comienzan a dictar normas para regular situaciones, en especial de carácter administrativo. La jurisprudencia es el ejercicio de los jurisconsultos al emitir opiniones acerca de cuestiones que se les planteaban. De esta manera, tenemos que un jurisconsulto cumple con 4 funciones. La primera se llama respondere, que es consultas verbales en casos prácticos. La segunda, cabaré, que es redactar documentos jurídicos. La tercera, agere, que significa asistir a las partes durante el litigio. Y la cuarta, escribere, que era redactar obras doctrinales de derecho. Los plebiscitos es todo aquello que el pueblo establece y ordena. Sin embargo, estas se volvieron obligatorios para todos los ciudadanos. Podemos distinguirlas de las leyes en la manera en que se citan unas y otras, pues a los plebiscitos se les designa con el nombre del tribuno que las presentó. Debido a la expansión territorial, Roma se ve en la necesidad de crear un sistema enfocado en la administración, que se vuelve fuerte y complicado para regir tantos territorios. También es aquí cuando aparecen las 12 tablas de las cuales hablaremos más adelante, y el poder público estaba integrado por 3 elementos: el Senado, los comicios y los magistrados. Por su parte, el Senado adquiere mayor relevancia. Su opinión es tomada en cuenta para las cuestiones importantes y está facultado para decidir en los temas relacionados con paz y guerra, y finalmente se acepta a los plebeyos en el Senado. Los comicios básicamente siguen funcionando igual que en la etapa anterior, pero los comicios curiados ya solo intervienen en ciertos actos religiosos y del derecho privado, por ejemplo, en la confección de testamentos. Ahora estaban constituidos por 30 lictores, quienes representaban a cada una de las curias y se reunían siempre bajo la dirección del gran pontífice. Aparecen los comicios por tribus, que es una asamblea en donde los ciudadanos se agrupan atendiendo a un criterio territorial en base al domicilio. De este modo, Roma se divide en 4 tribus urbanas y 31 tribus rústicas. Por motivo de lo anterior, el triunfo de las votaciones correspondía siempre a las tribus rústicas por ser las de mayor cantidad. Y, en general, ahora las cuestiones político-legislativas son distribuidas entre los comicios por centurias y entre los comicios por tribus, con la diferencia de que los comicios por tribus se reunían convocados por un magistrado. En el tema de los magistrados, encontramos que 2 magistrados sustituyeron la figura del rey. Estos eran altos funcionarios públicos conocidos como cónsules, que eran los jefes civiles y militares del Estado. Su cargo duraba 1 año. En esta etapa se separa la autoridad religiosa de los poderes civiles y es confiada al gran pontífice. Más adelante aparecen nuevos magistrados que ayudan en el gobierno de la ciudad. Así encontramos a los cuestores. Ellos eran los encargados de administrar el erario público e intervenían en el gobierno de las provincias. El dictador aparecía en casos de excepción, es decir, cuando se presentaban emergencias políticas, civiles y económicas. Los censores eran los encargados de realizar el censo de la población, ubicando a los ciudadanos en las clases establecidas mediante la reforma serviana. Asimismo, admitían a los nuevos miembros del Senado e intervenían en la concesión de contratos de obras públicas y arrendamientos estatales. Los ediles curules fungían como policías. Además, conocían de los litigios en el mercado. Los pretiles urbanos eran los administradores de justicia. Particularmente conocían de los litigios entre ciudadanos. Y los pretores peregrinos también eran administradores de la justicia. Específicamente conocían de los litigios entre ciudadanos y extranjeros o solo entre extranjeros. A su vez, las magistraturas se dividían en ordinarias y extraordinarias. Por su parte, las ordinarias existían de forma habitual, pues eran órganos estables del gobierno, mientras que las segundas solo aparecían en casos de emergencia, como las provocadas por crisis políticas o económicas o por algún desastre público. Encontramos en las ordinarias a los cuestores, censores, ediles curules y pretores, mientras que en las extraordinarias solo estaba el dictador. Cabe mencionar
que estos cargos eran de elección popular y se desempeñaban de forma gratuita sin remuneración de su cargo. Por eso, se decía que el magistrado era un puesto de honor. Finalmente, hablaremos de la Ley de las 12 tablas. Esta es una codificación que se creó con el propósito de que sirviese para regular de manera general a los ciudadanos romanos, patricios y plebeyos. Su contenido era muy variado y dependía del número de tabla. La primera y segunda hablan sobre la organización y procedimiento judicial. La tercera hace referencia a los deudores insolventes. La cuarta sobre la patria potestad. La quinta sobre tutela y curatela. La sexta de la propiedad. La séptima hablaba de las servidumbres. La octava era de derecho penal. La novena era de derecho público y relaciones con el enemigo. La décima era sobre derecho sagrado. Y por último, la 11ª y 12ª eran un complemento a las anteriores. Inicia en el año 27 a.C. cuando Augusto llega al poder y termina cuando cae la ciudad de Roma en el año 476. No fue una etapa tranquila, pues se dio a conocer que durante el tiempo que transcurrió esa etapa se dieron numerosas guerras civiles, levantamientos e invasiones incontrolables. Al principio el poder compartido por el emperador y el senado. Sin embargo, esta situación no va a durar mucho. Se dice que Augusto en el mando el imperio alcanza su mayor esplendor, pero la mayoría ve su decadencia misma, que podemos observar en la forma de vida del pueblo, así como las medidas jurídicas que se establecen para controlarla. Más adelante, en el año 300, conocemos que el emperador Constantino trasladó la capital del imperio a Bizancio y le da el nombre de Constantinopla. También sabemos que el emperador reconoce el cristianismo como la religión oficial del Estado. Tiempo después, Tedioso I divide el imperio entre sus dos hijos. Honorario quedó con el imperio de Occidente, mientras que Arcadio se queda con el imperio de Oriente. La verdad es que el imperio de Occidente no duró mucho, pues Roma fue saqueada en el año 410 por el rey bárbaro Alárico, y poco tiempo después el último emperador de Occidente se rinde ante las invasiones germánicas. Por el contrario, vamos del imperio de Oriente, más fuerte, pues este recorrió una larga existencia en la que se le ve de una manera muy triunfal, hasta que Constantinopla fue tomada por los turcos en el año 1453, lo que supone la caída de cada gran imperio. Fuentes de derecho romano en el imperio. En relación a los edictos de los magistrados, podemos decir que estos se vuelven muy repetitivos, por lo que el emperador Adriano ordena que mejor se publiquen en una colección que recibe el nombre de Edicto Perpetuo o Edicto de Adriano. Podemos compartirles que esta gran obra no ha llegado hasta nosotros, pero gracias a Digesto de Justiniano es que nosotros lo conocemos en su mayoría. Con lo que respecta a la jurisprudencia, ese es el periodo donde alcanza su mayor esplendor, pues le otorga más confianza a los jurisconsultos. De aquí el emperador les otorga algunas opiniones emitidas por ellos el ius publici respondi, es decir, fuerza de ley. 1. Constituciones imperiales. Los senaconsultos se vuelven escasos, así que las constituciones imperiales hechas por el emperador se vuelven más frecuentes y existen 4 tipos de constituciones imperiales. A. Los edicta. Son comunicaciones dirigidas directamente al pueblo, es decir, este tipo de constitución contenía reglas generales para todo el imperio, como bien podría tratarse de temas de administración provincial, derecho privado, concesiones de ciudadanía, entre otros. La mandata. Eran instrucciones que el emperador dirigía a sus funcionarios públicos. Los decreta. Eran resoluciones judiciales emitidas por el emperador ante un juicio como magistrado supremo. D. Los rescripta. Son los consultas que se le piden al emperador, ya sea por parte de juez o un particular, tratándose de diversas cuestiones sobre derecho. En los cuerpos legislativos se empieza a manifestar varios cambios. Por ejemplo, la participación casi nula de los comicios, pues el Senado va absorbiendo sus facultades. Por otro lado, el emperador obtiene paulatinamente un mayor poder en medida que el Senado se le va cediendo. Por otro lado, el emperador obtiene paulatinamente un mayor poder en medida que el Senado se le va cediendo, hasta que finalmente el emperador reúne todos los cargos públicos en su persona, lo que le permite emitir medidas legislativas llamadas constituciones imperiales.
Para cabe destacar que el derecho se desenvuelve con rapidez por las bases adquiridas en los últimos años de la República, especialmente debido a que la jurisprudencia va adquiriendo mayor importancia y puede decir que gracias a ella se constituye una verdadera ciencia jurídica. Además, comenzamos a observar que el principio de equidad ahora sí es aplicado, buscando la individualización de la norma, para que se le ajuste a casos concretos, y esto va dando lugar a causismos tan característicos del sistema jurídico romano. Con Diocleciano en el trono, ambos de carácter privado, y aunque estos no llegaran a nuestras manos, sabemos de su existencia, ya que posteriormente fueron recogidos por Teodosio II y Justiniano. Por su parte, el Código Gregoriano contiene constituciones imperiales, que fueron emitidas entre los años 196 y 295. Y respecto al Código Hermejoniano, se debe decir que se complementa al anterior, e incluye las constituciones dictadas de 291 al 324. Luego de la caída del Imperio Occidente del año 476, los pueblos que ocuparon lo que fueran territorios imperiales crearon nuevos reinos, y así los vencedores respetaban la organización judicial y legislativa, lo que da como resultado un sistema conocido como principio de personalidad. En la aplicación del derecho, es decir, crearon leyes para ellos y para los romanos, ordenamientos propiamente del derecho romano. Conocemos algunas obras con esas características. Una de ellas es el Edicto Teodorico, que trata acerca de los problemas del derecho público y derecho criminal. Otra obra de la ley romana de los Visigidos, compuesta principalmente por constituciones imperiales, de Teodosio, parte de las instituciones de Gallo, de las sentencias de Paulo y de las respuestas de Papinio. Algo especial de esta obra es que cada sección va acompañada de comentarios o interpretaciones que tienen dos funciones. La primera es aclarar el texto y la segunda, adecuar a las necesidades del momento. Este derecho se da cuando en el año 527 asciende al trono imperial el emperador Justiniano. Aquí habría que reconocerle a este emperador su gran labor jurídica, pues se dio a la tarea de llevar a cabo una inmensa codificación en materia de derecho de todo lo que se había establecido hasta su época. Y a dicha labor jurídica se le conoce con el nombre de Corpus Juris Civilis, y está integrada por 4 componentes muy importantes, que son el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Analizaremos cada uno. Para el primero se reunieron los códigos Teodosiano, Hegemoniano y Gregoriano, y se convirtieron en una sola compilación que recibe el nombre de Código de Justiniano. Claro que al principio esta compilación estuvo sujeta a modificaciones y se eliminaron todas las repeticiones. Posteriormente salió una nueva edición en donde se incluyeron las constituciones imperiales más recientes. El código está integrado por 12 libros. El primero nos habla sobre el derecho eclesiástico, las fuentes del derecho y los oficios de los funcionarios imperiales. Del segundo al octavo nos hablan acerca del derecho privado, el noveno sobre el derecho penal y por último, del 10º al 12º nos hablan del derecho administrativo. El digesto es una colección integrada por las citas de los escritos de los jurisconsultos clásicos y también se le conoce con el nombre Pandectas. Esta obra estuvo encargada a un grupo de juristas, estuvieron bajo la dirección de Triboniano y se compone de 50 libros. A su vez, estos redactores se subdividieron en 3 grupos para que cada uno estudiara ciertas obras. La primera comisión se encargó de revisar todo lo relacionado al derecho civil e integraron el Fondo Sabinianeo, que se compone por las obras de Sabino y sus seguidores. La segunda comisión revisó todo sobre el derecho honorario contenido en los edictos de los magistrados y produjeron el Fondo Edictal. La tercera comisión se enfocó más que nada en los escritos de Papiniano y otros jurisconsultos e integraron el Fondo de Papinianeo. Por su parte, cada comisión tuvo el poder de modificar los textos estudiados. También podían adaptar esas obras clásicas al derecho vigente, y a esas adaptaciones o modificaciones se les conoce con el nombre de emblemata triboniani o interpolaciones. Las instituciones es una obra dedicada a la enseñanza del derecho,
en cuyo preámbulo el emperador Justiniano dedica algunos consejos a los que desean estudiar derecho. Esta obra también estuvo bajo la dirección de Triboniano y tuvo algunas colaboraciones con los juristas Teófilo y Doroteo, quienes se basaron en obras de Ulpiano, Marciano y Gallo. De este último tomaron la estructura de su obra Las Instituciones. Con lo que respecta a la obra, sabemos que se compone por 4 libros, de los cuales el primero nos habla de las personas, el segundo, tercero y cuarto sobre las cosas y la última parte del cuarto sobre las acciones. Por otro lado, las constituciones imperiales que salieron después de la publicación definitiva del código integran lo que conocemos como novelas. De esta obra poseemos varias versiones. Por ejemplo, una recopilada por un famoso profesor de Constantinopla, que son 124 novelas y se llama Epitome Iuliani. Y tenemos otra más completa que se llama Authenticum Corpus Novellarum, que consta de 143 novelas. Cabe mencionar que cada novela se inicia con un prefacio en donde se indican los motivos del texto, está dividido en capítulos y se finaliza con un epílogo que reglamenta su aplicación.